Ha sido un gozo para nosotros el estar reunidos en el nombre de Jesucristo y alabar y glorificar el nombre de Dios. A veces uno no sabe la manera como uno está cantando, alabando y glorificando al Señor, pero yo los estaba oyendo, cantando y alabando a Dios, y estaban sonando como un pueblo alabando, glorificando al Dios grande y eterno. Damos gloria al Señor por eso, porque a veces uno, cuando está dentro del pueblo, uno no se oye a sí mismo, pero cuando otro está un poco más hacia atrás, entonces uno se oye. Se estaban oyendo, alabando y glorificando a nuestro Dios. Hermanos, hemos comenzado una serie de sermones, de 3 sermones. El domingo comenzamos el sermón titulado Siguiendo las pisadas del Maestro hasta su ascensión a los cielos. Y el tema que estamos cubriendo es la crucifixión, la resurrección y ascensión de Jesucristo. Lo que queremos con estos sermones es llevar una redacción de todos los eventos que rodearon el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y comenzamos el domingo pasado a ver a Jesús desde el momento en que presentó su muerte, habló de su muerte y de su resurrección, y de allí los discípulos le respondieron a la inquietud que él había expresado sobre su vida y la obra que iba a llevar a cabo. Después vimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estaba a la mesa celebrando la Pascua, y allí instituyó la cena del Señor. Hoy vamos a seguir, por lo cual, desde que se terminó la cena en la casa donde estaban cenando, hacia la cruz, hasta llegar el momento y el día de la crucifixión. Todos los comentarios que vamos a observar de cada evento que vamos a predicar estarán analizados y aplicados a la obra de redención de Jesucristo y a la vida de los creyentes. Es decir, en cada evento que vamos a ver, vamos a observar lo que la Biblia nos enseña sobre la vida cristiana y la salvación que hemos recibido por Jesús. Esperamos que estos mensajes nos lleven a nosotros a adorar y glorificar a nuestro Dios. Padre, oramos en el nombre de Cristo, dándote a ti la gracia y la gloria. Estamos ya listos y preparados para exponer tu verdad y para oírla. Así que rogamos que tu Santo Espíritu sea el que tome el control, no solamente del predicador y de la predicación, sino también de los oyentes, de nuestro corazón. Que tu palabra predicada sea oída y respetada y obedecida, y que la misma penetre en lo más profundo de nuestra vida, que haga cambio contundentes en nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Háblanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 26. El domingo pasado nos quedamos en el verso 29, donde finaliza la institución de la cena del Señor. Una vez que terminaron con la cena de la Pascua, ellos salieron de allí hacia el monte de los Olivos, por lo cual el primer evento después de la Pascua es el monte de los Olivos.
En Mateo capítulo 26, en el verso 30 al 35, allí tenemos esta información. San Mateo capítulo 26, verso 30, la Biblia dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro a esta inquietud y esta verdad revelada por Jesucristo acerca de su muerte y de su resurrección, Pedro les dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En el monte de los olivos, nuestro Señor Jesucristo lo que nos está enseñando con esta porción es que Él quiere dedicar su atención en advertirle a los discípulos y a preparar la fe de los discípulos ante los acontecimientos que van a ocurrir alrededor de la muerte y la resurrección de Jesús, con el fin de que ellos se preparen espiritualmente para que tengan fuerza espiritual para afrontar la situación que había de venir. El propósito del Señor de hablarle estas verdades, aunque son verdades que atañen y que duelen y que profundamente hieren el corazón sentimental de este grupo de hombres alrededor de Jesucristo, pero es la verdad, es lo que va a ocurrir. El Señor ya está preparado, porque ya el Señor venía anunciando el propósito de por qué vino a este mundo. Vino a morir para redimir al pueblo de sus pecados. Pero ahora este grupo de hombres que le han acompañado mañana, tarde y noche, Él quiere decirle la verdad. Pero esta verdad, aunque le duela a ellos, tiene que decírsela, pero a la vez se lo está diciendo para advertirle: preparen su corazón, prepárense espiritualmente para lo que ha de venir. Cristo está empeñado que la vida piadosa de sus discípulos deben de ser fortalecidas en el Espíritu Santo para que tengan fuerza para enfrentarse a lo que ha de venir. Oh hermanos, ante esta amonestación del Señor, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? La respuesta de los discípulos, comenzando con Pedro, es que se levanta con el yoísmo y quiere demostrarle al Señor que le ama. Quiere demostrarle al Señor que es su amigo. Quiere demostrarle al Señor que aunque el Señor pase por valle de muerte, pase por cualquier lugar del peligro, Pedro estará a su lado. Esas palabras suenan bien. Son dignas de elogios. Es verdad. Yo creo que el Señor, humanamente hablando, se sintió bien al oír a Pedro decir esto. Pero ese no es el propósito. El Señor no quiere que Pedro venga de fanfarrón y venga con un corazón altivo, demostrarle al Señor que tiene sentimientos sinceros para Él. No, el Señor también tiene afecto eterno para nosotros. Pero el Señor no nos esconde nuestro futuro. El Señor no nos esconde las cosas por las cuales o ante las cuales nos vamos a tener que enfrentar. El Señor es claro. Entraremos a la gloria a través de muchas vicisitudes, a través de mucho sufrimiento. Por lo cual, los que siguen a Cristo tienen que tener eso en su mente. Y Cristo ahora
no quiere que Pedro y los demás saquen palabras como si fueran héroes y para reafirmar su apoyo al Señor. No, es el momento de que ellos escuchen bien. Era el momento de que ellos prestaran atención. Ha llegado el momento en que Cristo va a someterse a la muerte y después va a resucitar y dar a vosotros. Si Cristo le está diciendo, es con la finalidad de que ellos preparen su corazón, se fortalezcan en el Espíritu para lo que va a venir. Pero no, ellos lo entendieron de otra manera. Ellos quizá entendieron que Cristo estaba abochornándole, diciéndole cosas negativas a ellos. No, se van a escandalizar y listo. Es el momento entonces, como eso va a suceder, que ustedes preparen su corazón. Pero aparte de decirle, Pedro, no, ellos te van a negar, ellos van a huir, yo no. El Señor le dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Es decir, tú me estás hablando que ellos van a correr, pero déjame decirte lo que va a suceder con tu vida. Tú, precisamente tú, Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante. Cuando el gallo cante, ya tú me vas a negar 3 veces. Pero aparte del Señor decirle esto, Pedro le volvió a decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. La insistencia por quedar bien delante de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros queremos insistir más en cuidar mi derecho, cuidar mi persona, cuidar lo que puede decir el otro de mí y no ser sincero, enfrentar la situación? Lo más fuerte para un amigo es la despedida. Lo más fuerte para la amistad es cuando llega el momento en que tenemos que decirnos adiós. El momento en que algo va a suceder donde la separación es inminente. Jesús se lo está diciendo antes, no para ponerlo a sufrir, sino para que ellos se preparen ante lo que tienen que afrontar. Pero lamentablemente ellos querían quedar bien. Ellos querían limpiar su persona. Ellos le querían decir, Jesús, te has dedicado tu vida por nosotros, pero nosotros estamos listos y dispuestos a ir donde quiera que tú nos mandes. Ellos no estaban mirando que lo que viene es más fuerte que esas palabras sentimentales que están diciendo allí. La verdad duele, la verdad viene y es fuerte, por lo cual escuchen lo que el Señor dice y mejor preparemos nuestro corazón y dejemos de ser los héroes. Es algo, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de prestar atención cada vez que la palabra de Dios nos enseña y nos advierte que por medio de muchos sufrimientos y tribulaciones entraremos a la gloria. Por lo cual, los creyentes debemos de estar preparados espiritualmente para lo que ha de venir. El Señor no nos está diciendo que alegres y contentos, con muchas bonanzas, entraremos al cielo, sino al revés, con muchas tribulaciones. Si eso es así, y ya el Señor lo ha declarado, es necesario, mi hermano, que nos preparemos para lo que viene. Una vez que termina en el monte de los olivos, diciéndole esto, van a un lugar del monte de los olivos llamado Getsemaní. En este segundo lugar, en el verso 36 al 46, leemos lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, llega al lugar que se llama Getsemaní, que estaba dentro del monte de los olivos, o cerca o al lado, y le dice, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Yo voy y oro. Pero del grupo, él separó a Pedro, verso 37, a los dos hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Hermanos,
lo que el Señor le dijo camino al monte de los olivos, de lo que va a suceder, los discípulos, en vez de prestar atención y estar preparados a esa realidad calamitosa y angustiante de la muerte, fue Cristo el mismo que se lo anuncia, el que ahora está pasando por una situación humana donde Él necesita prepararse, porque lo que viene no es fácil. Humanamente hablando, lo que viene, Cristo necesita fortalecerse en la fe, llenarse del Espíritu y estar preparado a afrontar la verdadera situación. Cristo se lo advierte, ellos lo interpretan al revés. Y llega el momento en que Cristo comienza a interpretar en su cuerpo lo que va a suceder esa misma noche. Toma a Pedro y a Juan y a Jacobo y le demuestra lo triste que está, verso 37, y le dice, verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: pasa de mí esta copa, pero sí que se haga tu voluntad. Si no se puede pasar, que se haga la voluntad tuya. Entonces vino a sus discípulos y como lo encontró, y le dice durmiendo, y le dice: dormid ya, descansen, he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, en el Getsemaní nuestro Señor Jesucristo fue sometido a hacer la más significativa decisión de su vida. Por eso fue a orar al Getsemaní, porque lo que pasa en el Getsemaní es lo que podría suceder o no de ahí en adelante. El Getsemaní es el momento más importante en la vida y obra de Jesucristo. El Getsemaní va a determinar todo. El Getsemaní determinará si fue provechoso que Cristo dejara su gloria y viniera a esta tierra. El Getsemaní va a indicar si Cristo va a ser obediente o no. El Getsemaní va a significar si Cristo va a hacer su propia voluntad o va a ser la voluntad del que le envió. En Getsemaní se va a determinar la suerte de nosotros. Esta oración que Cristo hizo es una oración que nos lleva a nosotros a pensar que es el momento más delicado de la vida de Jesús. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren lo delicado de esta situación. Es el momento en que Cristo tiene que decir sí o no. Y para decir sí o no, va donde su Padre. Y vemos que el solo hecho de Jesús detenerse en Getsemaní es porque Él sabía que tenía que prepararse humanamente para lo que viene. Él puede visualizar lo que viene. No es fácil humanamente hablando. No es fácil lo que me espera. Es un cáliz, una copa llena de mucho engaño, mucha mentira, mucha injuria, mucha blasfemia.
muchos falsos testimonios y testigos. Él se va a enfrentar a que lo escupan, a que lo bofeteen, a que le den con una vara en su cabeza, le pongan corona de espina. Él se va a ser entregado a la más burda de todas las maldades que se le puede hacer a un ser humano en esta tierra. Una tortura que nunca se había visto, aún en el Imperio Romano. Esa fue la que le aplicaron a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo vio. Podía ver hacia el futuro y observar que mucha gente en este tiempo iba a pasar por alto el sacrificio de Él. Él podía ver desde lejos que mucha gente, aún Jesucristo muriendo por los pecadores, para librarlo del pecado, librarlo de la condenación eterna, darle perdón de los pecados y la salvación y redención, aún mirando esas cosas, el Señor sabía que muchos iban a negar aceptar su sacrificio. Por lo cual él podía humanamente pensar, en vano estoy muriendo. En vano voy a la cruz. Porque voy a la cruz para perdonar los pecados del pueblo y muchos me van a rechazar. Y lo más fuerte para la vida de Cristo, que a los suyos, a las cosas suyas vino su ministerio. Pero los suyos, los judíos, fueron los primeros que lo rechazaron. Todas estas cosas le pasaron por la mente en el Getsemaní al Señor. Es un momento cumbre, no es fácil. Por eso fue que en el Getsemaní se arrodilló y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa es lo que venía, la situación, el evento del sacrificio de Cristo. Pasa de mí esta copa es, mira a ver si hay una manera en que yo pueda perdonar, salvar, redimir sin tener que ir a la cruz. Hay otra posibilidad de que la gente puede ser salva. Hay otra. No había otra, mis hermanos. Porque aunque Dios tiene poder para salvar a todos, pero Dios no puede pasar por alto su propia palabra. Y su propia palabra era: el alma que pecare, esa morirá. Y él es fiel y tenía Dios que cumplir con esa palabra. Y la palabra es que todo el mundo, por ser pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Su palabra es que a todos los pecadores destituidos, Dios lo tiene que condenar. La única forma para redimir al pueblo, ¿sabe cuál era? Que Cristo muriera. No había otra. Por eso en el Getsemaní, cuando él le propone al Padre y le dice: si hay otra manera, por favor hazlo, el Padre ni le responde, porque Cristo sabe que no hay otra. Pero qué buena oración hace. Le pide eso: pasa de mí esta copa, pero le dice: pero Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando el Señor termina esta oración y yo leo esto y digo: ay Señor, gloria a Dios. Qué bueno que no te debilitaste. Qué bueno que el Señor no se acongojó. Qué bueno que el Señor no se debilitó emocionalmente. Qué bueno y qué bueno que su Padre Dios no era un padre sentimental como nosotros. Y aunque tenga sentimiento, no se doblegó. El Hijo único le pide: Padre, pasa de mí esta copa. Y el Padre se queda callado, mirando a su único Hijo, angustiado, llorando, muchas lágrimas. Y se mantiene el Padre mirando a su único Hijo, angustiado hasta la muerte. Fue dura esta situación en el Getsemaní, pero Dios no es sentimental. Dios hubiese sido un padre sentimental. Es verdad, mi hijo, es verdad. Ven para la gloria, hombre. Tú vas a morir por ese pecador Rolando injusto, que tú verás, te va a confesar, pero va a seguir pecando y va a hacer siempre lo que quiera. Un yoísta. No, hombre. Hubiese mirado un grupo, millones de pecadores, y el Padre de una manera emocional le hubiese dicho: tú no eres culpable de sus pecados, tú nunca has pecado, ven para acá. Tú no tienes que cargar con pecado de nadie. Que se condene todo el mundo por sus pecados. Y Dios, si lo hubiese hecho, hubiese seguido siendo Dios. Porque quien pecó fue el hombre, no Dios. Quien se apartó de la relación,
creador y criatura fueron la criatura, no Dios. Pero Dios tenía una voluntad expresa, tenía un propósito para salvar. Y el propósito era que alguien tenía que morir por los pecados y que toda la ira de Dios cayera sobre esa persona. El justo muriera por los injustos. Y ese era Cristo. Pero en el mismo Getsemaní, Cristo tomó fuerza y le dice: Señor, no haga lo que yo te estoy diciendo, que se haga tu voluntad. Ahora, mi hermano, ¿cuál era la situación emocional de Jesús? Perdonen que quizás la palabra que voy a decir va a molestar el corazón de ustedes. Y lo más probable, ustedes me cuestionarán o lo van a estudiar. Yo espero que lo estudien. Pero en el verso 38, lo que la Biblia está demostrando es que la situación emocional de Cristo estaba en una profunda depresión. En ese momento no se conocía esa palabra, es una palabra ya moderna. Pero eso es. Si usted agarra la palabra depresión y póngalo en Google, ¿qué es depresión? Usted verá que lo que le está pasando a Jesucristo es depresión. Oiga lo que Cristo dice, oiga lo que dice la palabra. Él mismo dice: mi alma está profundamente triste y estoy angustiado hasta la muerte. Ese escenario se llama una persona deprimida, totalmente deprimida. Usted dirá: pero Jesús no es Dios. Sí, Jesús es 100% Dios, pero también Jesús es 100% hombre, porque es Dios hecho carne. Y en ese momento Cristo sabía muy bien que no podía aferrarse a su divinidad, porque si se aferra a su divinidad no podía ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Cristo no podía morir como Dios. Cristo tenía que morir como alguien semejante a nosotros. Un hombre que como hombre se presentara ante Dios cargando todo nuestro pecado, haciéndose pecado y muriendo por nosotros. Y tengan esto en claro, hermano. Si Cristo se hubiese aferrado a su divinidad como Dios, no podía ir a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su divinidad no tiene ningún tipo de acuerdo ni contacto con el pecado. Dios no puede tener contacto con el pecado, ni lo tiene. De la única manera que Dios ha podido relacionarse con nosotros, los pecadores, es a través de la persona de su amado Hijo, Jesucristo. A Él sea la gloria. Por lo cual Cristo aquí humanamente, miren qué situación estaba. Hermano, ¿ha estado usted triste? ¿Ha estado usted en una situación de llanto, de peligro? ¿Han pasado noche donde usted sabe que lo que le espera al otro día es juicio, es pérdidas, es enfrentamiento judicial? ¿No le ha pasado a usted un momento de gran quebranto y angustia y llanto? Ese es el momento. Y así como en ese momento quizá usted suspiró una ayuda, porque eso es lo primero que uno necesita. Lo primero que necesita el deprimido para salir de la depresión es ayuda. Por eso es que los deprimidos nunca salen de la depresión, porque nunca buscan ayuda. La depresión marca un síntoma que uno se enclaustra, se mete en un sitio y no sale de ahí. Por eso usted ve que el deprimido dura días metido en un cuarto y no se da cuenta que la solución es salir del cuarto. Pero como no tiene voluntad para salir, ¿qué necesita? La ayuda. Alguien que vaya. Pero ¿qué hace el deprimido? Nunca busca ayuda porque no quiere que el otro sepa cómo está. El deprimido nunca quiere decir cómo está. Y cuando lo dice, mire cómo lo dice: hola, ¿cómo te está Rolando? Bien. Rolando, ¿tú crees que yo puedo ir a tu casa?
tú quieres. Entonces cuando le habla a uno, uno dice, no puedo ir. Cristo en esa situación buscó ayuda. ¿Sabe lo que dijo Pedro, Jacobo, Juan? Vengan. Aunque todos estaban con él, pero estos tres los sacó y le dijo, vengan más cercano a mí. Y le dice, miren, yo estoy de esta manera, esta es mi situación, oren por mí. Ay, mi hermana, en el momento donde Cristo necesitaba más acompañamiento de sus discípulos, fue en el momento en que lo dejaron solo. Vino y lo encontró durmiendo. Se fue otra vez a orar, vino y lo encontró durmiendo. Volvió a orar y cuando vino ya le dijo, ya no tienen que orar. Ahí se acerca el que me entrega. Usted dirá, pero ¿cómo es? Si no tuvo la ayuda de los discípulos, ¿cómo Cristo pudo tener esa fortaleza para terminar la oración tal como la terminó y para enfrentarse a su enemigo? ¿Dónde fue que Cristo buscó esa ayuda para poder afrontar lo que venía? ¿Sabe? Lucas, hablando también de este mismo evento, ¿sabe lo que dice? Que los ángeles del cielo vinieron a acompañar a Jesús. Y en ese momento donde nadie lo acompañó, ahí estaban ángeles fortaleciéndolo. Ahí estaban ángeles fortaleciendo su alma y su mente, preparando a Cristo y diciéndole, Cristo, tú tienes que ir, y motivándolo y diciéndole, pon tu vista en los salvos, pon tu vista en los elegidos, pon tu vista en la iglesia, pon tu vista en la gloria, pon tu vista en millones de salvos que estarán glorificándote, pon tu vista en la redención. Y cada vez que un ángel de eso venía a amonestar al Señor y a fortalecerlo, Cristo se llenaba de fuerza y de fe. Hermanos míos, hay momentos en que tu padre y tu madre no estarán presentes. Hay momentos donde los llamados amigos te van a dar la espalda. Hay momentos donde aquellos que tú esperas que te ayuden y sean un soporte emocional, económico, lo que sea tuyo, no estarán presentes. La amonestación de esta porción, ¿sabe cuál es? Acude al cielo. Acude al cielo. Que en el cielo habrá muchos ángeles que te van a acompañar. En el cielo hay un Padre Dios que mandará su Santo Espíritu para que esté contigo y para que te consuele. No importa la situación, no importa si tú eres culpable o no, en esa situación de tristeza, de angustia, de tribulación, ahí el cielo estará a tu favor. Pero tú tienes que tener fe, tú tienes que ir al Getsemaní, no esconderte, sino presentarte ante Dios y decirle la verdad. Decirle, Señor, no tengo fuerza. Señor, ya yo no quiero seguir. Señor, yo no veo puerta abierta. Señor, yo veo que todo es vano. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Si yo creo que nada va a dar resultado. Es el momento de decirle, Señor, y aunque yo me sienta así, Padre, oh Dios mío, fortaléceme para poder ver el sol de la justicia. Y nunca el Señor ni el cielo te va a abandonar, porque presto está el buen pastor de cuidar de sus ovejas. Tercer evento, el arresto. Verso 47. Mientras todavía hablaba con los discípulos, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Una expresión que lo que nos dice a usted y a mí, que Judas nunca conoció a Jesús como su Señor. Miren cómo Judas identifica a Jesús. Mira lo que hay en el corazón de Judas hacia la
persona de Jesucristo. ¿Sabe lo que le dice? Maestro. Un rabí igual que otro cualquiera. Y maestro había mucho en Israel. Es decir, para Judas, Cristo, Jesús, lo que era un maestro. Un día el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y los discípulos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres un profeta, que tú eres Nehemías, que tú eres Elías, dicen que tú eres un buen hombre. Y el Señor le dijo, le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Por qué le dicen, ¿y ustedes qué dicen? Porque todo lo que dice el mundo no hace justicia de quién es Jesucristo. Pero ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Ese es Cristo. Para Judas, Jesús era un maestro, uno que enseña cosas buenas. Para nosotros Jesús no es un maestro. Para nosotros Jesús es el Señor. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es el enviado, es el Mesías, es Cristo. Entonces le dice, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Cuando yo leo esto, hermano, yo glorifico a Dios y le digo, oh, Señor, yo quisiera tener el carácter tuyo. Oh, mi Dios, yo quisiera quemar la carne. Yo quisiera quitar el yoísmo. Yo quisiera eliminar a Rolando y todas las pretensiones humanas que hay en mí para yo llegar a esta estatura de Cristo. Que a su enemigo, a quien lo traiciona, quien tiene un desprecio hacia él, quien lo rebaja, quien lo honra, a esa persona, ¿saben lo que Jesús le dijo cuando estaba de frente? Mi amigo, amigo. Yo quisiera llegar ahí, porque mi carne me dice que si yo estuviera en ese momento, yo le hubiese dado una pela de lengua, en primer lugar. Todas las malas palabras que quizá un humano se hubiese dicho ahí mismo. Y después de decirle toda esa cosa, le hubiese brincado. Me van a apresar, pero tú te vas a ir conmigo. Pero eso es sumamente humano, eso es carnal. Si yo lo hubiese hecho, hubiese puesto en descrédito la vida cristiana, la vida espiritual, y hubiese frustrado todo el ministerio de redención. Quiera Dios que el Señor nos lleve a nosotros a crecer en el Espíritu de tal manera que podamos tener a Judas al lado y tener un comportamiento espiritual. Verso 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Sabe quién fue ese? Pedro. Pedro, queriendo frustrar al enemigo, queriendo librar a Jesús del enemigo, Pedro queriendo vencer al enemigo con sus fuerzas. Miren qué efímera fuerza tiene Pedro. Saca la espada y lo que mocha es una sola oreja. Porque si, ¿verdad? Si el tipo agarra la espada y comienza a mochar cabeza todo un momento, yo digo, bueno, pero una oreja. Lo que nos dice, mis hermanos, que el Señor no necesita nuestra ayuda para que la voluntad de Él se cumpla. Y cada vez que nosotros intervenimos solamente para mostrarle a Dios que le amamos, lo que hacemos es que frustramos la obra de Dios. Y siempre la acción que hagamos humanamente hablando con nuestra fuerza nunca va a lograr los resultados esperados. Tanto esfuerzo para vencer a Satanás y nunca lo vencemos. Siempre caemos en pecado. Tanto esfuerzo tenemos y tanta estrategia buscando frustrar a Satanás y nunca lo frustramos. Siempre Él nos vence a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos peleando con espadas humanas. Para luchar contra Satanás hay una sola espada, la palabra de Dios. Una palabra
ofensiva que Dios nos ha dado es su palabra. Y es la única manera que vamos a vencer al enemigo. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, ¿sabe cuál fue la espada que utilizó? Escrito está. Y cada vez que hablaba, ¿sabe lo que Cristo decía? Escrito está. Para vencer la maldad, para vencer en cualquier evento donde la injusticia quiera arroparte, agárrate de la palabra, vive la palabra, actúa según la palabra, y eso es lo que va a vencer al enemigo. Pero cuando tú comienzas a filosofar y a creer que tú tienes un método mejor que lo que la palabra de Dios dice, cuando tú y yo comenzamos a buscar estrategia humana para salir airoso de situaciones, de pleitos, de cualquier cosa, y ponemos a un lado la Biblia, frustramos la obra de Dios y no alcanzamos la meta ni vencemos al enemigo. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Eso es palabra de Dios. Hermano, hermana, eso que está escrito ahí es palabra de Dios. Digan bien, toda persona que mata a otra sin ninguna autoridad divina, espérelo, que así es que va a morir. Busque la historia de la humanidad para que ustedes vean. Búsquela. Verso 53. Pedro, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Eso de que de mochar oreja, no. Eso es efímero. Sométete a la voluntad de Dios, que ahí sí hay poder. Verso 53. ¿Acaso piensas tú, Pedro, que no puedo yo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones son miles y miles y miles de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario de que esto se haga? Alabado sea el Señor. Hay hermanos, muchas veces nosotros queremos actuar por el sentimiento de un afecto por encima de lo que la palabra de Dios ha dicho. Y cuando actuamos así, no importa que el mundo diga: sí, él está actuando así porque lo ama. Mire, hermano, no importa. Si Dios ha dicho que no es así, deje ese afecto que no es de Dios. Deje esos sentimientos que no es de Dios. Ese es el gran dilema en el matrimonio. El niño roba. La madre lo va a disciplinar. Y el papá dice: hey, déjame mi hijo, dámelo tranquilo. Ese es mi hijo, Oye, ese es mío. Aquel es tuyo, pero ese es mío. Déjamelo tranquilo. Oh. Los sentimientos de un padre, el amor de un padre, porque yo amo a mi hijo, nadie me le puede poner la mano. Paso por encima lo que la Biblia dice, que disciplina al hijo. Hermanos míos, usted ni yo tenemos que ayudarle a Dios. Ana se equivocó con lo que hizo. Perdón, Sara se equivocó con lo que hizo. Nosotros nos equivocamos cuando por nuestra fuerza queremos enfrentar al enemigo y que la obra de Dios se haga. Dios no necesita nuestra fuerza, porque ya Dios tiene todo el poder en él. Hermanos, Jesús le dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente que había venido: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto está sucediendo y yo lo voy a enfrentar para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos que hicieron, le dejaron
frenaron y huyeron. Lo que dijo la profecía y lo que Cristo Jesús le dijo. Para el arresto, ya Jesús había tenido un encuentro sometiéndose a Dios, fortalecido por los ángeles, por lo cual Jesús en el Getsemaní, según los otros que escriben este evangelio, como Lucas y Marcos, dice que Jesús le dijo a los discípulos: quédense aquí. Ahí viene el que me entrega, pero quédense aquí, no salgan. Y Jesús fue el que salió. Estaba fortalecido, ¿verdad que sí? Lo que no estaban fortalecidos eran los discípulos. Uno que quiso hacer una acción negativa, pero Cristo estaba fortalecido, salió y le dice a los guardias y a los que traían palo y espada: ¿a quién ustedes buscáis? Dicen ellos: a Jesús de Nazaret. Y Cristo dijo: aquí está, yo soy. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo al primer soldado que lo abordó: yo soy, dice la Biblia que cayó en tierra, porque no esperaba que un reo podía enfrentarse a la autoridad y decir: yo soy. Ese escenario lo que presenta es que Cristo estaba fortalecido. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el Getsemaní Él se sometió a la voluntad de Dios, buscó la fuerza de Dios en oración, se preparó, se llenó del Espíritu Santo. Así nosotros, mis hermanos, cuando vamos a enfrentar una situación, tenemos que prepararnos. Hay 3 cosas negativas en este arresto. La primera cosa negativa: Judas Iscariote, que lo está traicionando. La segunda cosa negativa: Pedro, que está sacando una espada para hacer esta acción negativa. Y la tercera: todos los discípulos huyeron. Pasamos ahora al cuarto escenario: el concilio. El capítulo 26, versos 57 al 68. Cuando agarran a Jesús y lo apresan, lo llevan al sumo sacerdote Caifás, verso 57, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Subrayen esto: Pedro, aquel que dijo: donde quiera que vaya iré. Él le está siguiendo de lejos, porque no estaba preparado espiritualmente para afrontar la situación. Le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrado se sentó con los alguaciles para ver el fin de su Señor, para ver hasta dónde qué iban a hacer con Jesús. Verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Oh, hermanos míos, este concilio, ¿qué es? Este concilio es el que le llaman el Sanedrín. El Sanedrín lo componían unos 50, 70 hombres, y todo este grupo de hombres tenía un líder que eran los sumos sacerdotes. Aquí está todo el Sanedrín. Este concilio de hombres entre los fariseos y los saduceos era un grupo que tenía la autoridad del Imperio Romano para que ellos funcionaran en todo lo que fuera asunto de la ley y de la religión. Ellos no se metían, el Imperio Romano, con eso, sino que le permitían al Sanedrín accionar. Hermanos, cuando el Señor está frente del Sanedrín, del sumo sacerdote, todos los sacerdotes comienzan a interrogar. En el verso 59 dice, 60, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Estos 2 falsos vinieron. Verso 61. Y le dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Oigan lo que están diciendo estos 2 testigos falsos: que Cristo había dicho que iba a derribar el templo de Dios, el templo de Jerusalén, y en 3 días reedificarlo. Hermano, ¿Cristo dijo eso? Sí, es verdad. Él lo dijo. Pero Él lo dijo como ellos lo han entendido. Ellos están
entendiendo que Cristo va a agarrar un mazo, lo que sea, y va a derrumbar las piedras, el techo, las paredes. A eso es que estos falsos están acusando a Cristo. Pero Cristo, cuando dijo eso, no se estaba refiriendo al templo hecho de piedra, se estaba refiriendo a su cuerpo. Y el tercer día, reedificarlo, se está refiriendo a la resurrección, que iba a resucitar al tercer día. Bajo ese testimonio mal interpretado, dice el verso 72, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Yo siempre pregunto: pero Señor, ¿por qué tú no le explicaste? ¿Por qué tú no le diste razón que no era eso lo que tú quisiste decir? Con derribar el templo, al derribar el templo significaba tu muerte, y reedificarlo significaba la resurrección. ¿Por qué no te defendiste? Yo creo que la respuesta ustedes la saben. Jesús no tenía que defenderse, porque esa era la voluntad de Dios, que fuera la cruz del Calvario. Él no tenía que explicarle nada. Esa ceguera espiritual, que se mantuviera en ellos. Por esa ceguera espiritual llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Pero eso era una falsedad. Cristo nunca dijo que iba a derribar el templo de piedra. Cristo se estaba refiriendo a su templo, su cuerpo. Y reedificarlo al tercer día era una referencia clara, porque siempre había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero Cristo no tenía la obligación que explicárselo. Cristo se quedó callado para que la tiniebla de su mente llevara a cometer este juicio falso. En el verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Tampoco comprendieron eso, porque mira cómo reaccionan. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo todo: reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazo, y otros le bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos míos, miren la secuencia de la palabra de Cristo. Había dicho: este templo será destruido y al tercer día se va a reedificar, hablando de su cuerpo. Y ahora le está diciendo: tú eres el Cristo, tú lo has dicho. Ahora te voy a decir otra cosa más, que cuando esto suceda del templo, su cuerpo resucitado, dice: veréis al Hijo del Hombre ascendiendo a los cielos, a la diestra del Padre, y los solamente vendrá otra vez. Muerte, resurrección, ascensión y su venida de nuevo. Pero no lo entendieron. Se rasgaron su vestido, le dieron puñetazo, lo escupieron, lo maltrataron y lo torturaron. Y Cristo se mantuvo recibiendo toda esa tortura y no hizo nada. Recuerden ustedes, Cristo tenía el poder para darle seña a los ángeles y destruir ese grupo que estaba ahí. Destruir el imperio romano y podía destruir el mundo entero. Pero si lo hacía, nosotros no hubiésemos sido salvos. El Señor se mantuvo a que las escrituras se cumplieran en Él y que Él cumpliera la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por resistir. Gracias, Dios mío, por tu prudencia. Gracias, Jesucristo, que en Getsemaní te fortaleciste para poder enfrentar esta situación. Después del concilio, pasamos al otro evento, en el patio. En el patio están juzgando, donde está el Sanedrín reunido,
Y en el patio de donde están ellos sucede lo siguiente. Verso 69. Pedro, ¿se recuerdan dónde estaba Pedro? Siguiendo al Señor de lejos. Ahora miren, Pedro estaba sentado fuera en el patio, ¿haciendo qué? Se le acercó la criada diciendo, tú también estabas con Jesús de Galileo. Déjeme decirle una cosa. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro en el patio? Según otros evangelistas y Pedro y Mateo, se estaba calentando con los aguaciles en el patio. Es decir, que mientras Jesucristo le estaban dando bofetada y torturándolo, ¿saben lo que estaba haciendo don Pedro? Con los impíos allá abajo, calentándose con el fuego y hablando cuentos y hablando. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? En el momento donde los discípulos tenían que estar orando, estaban calentándose en el fuego con los impíos. ¿Y qué sucedió ahí? Tú también estabas con Jesús Galileo, verso 69. Pero en el 70, miren lo que Pedro dice. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, una mujer, y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús de Nazaret. Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Wow, hermano. Si la expresión de Judas, salve maestro, es una expresión que significa que el corazón de Judas no había llegado todavía a una conversión real y verdadera, esta expresión de Pedro nos está diciendo que siendo verdaderamente Pedro un creyente verdadero, en ese momento estaba en una situación como que si nunca conociera a Cristo. Es decir, que cualquier creyente salvo por Cristo, con el Espíritu Santo, si no está en la posición espiritual que debe estar, si no está en la fe, si no está siendo sostenido por el Señor y vive su vida en desobediencia, puede tener una crisis espiritual tan baja que se conduce igual que un impío. ¿Sabe quién es que está diciendo no conozco a este hombre? El que un día, cuando Cristo le dijo, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro fue el que tomó la palabra a nombre del grupo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, Pedro, lo que has dicho, no te lo ha dicho más nadie, solamente del cielo, porque lo que ha dicho son palabras verdaderas. Y sobre esta expresión voy a edificar mi iglesia. Y ahora, ¿sabe lo que está haciendo Pedro? Diciendo, no conozco ese hombre. Si se hubiese quedado ahí, quizá usted y yo les hemos dicho, bueno, Rolando, pero es que está metido en esa situación, ¿verdad?, de miedo. Y por eso fue que dijo eso. Está bien, pero miren la tercera. Miren la tercera, ahí sí duele más. Un poco después, verso 73, acercándose los que estaban allí, por allí estaban, dijeron a Pedro, oye, verdaderamente, también tú eres como ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Y este maldecir es que comienza él a tirarse maldiciones para que los demás crean que él no conoce a Cristo. Cuando uno estaba chiquito, que quería que el amiguito le creyera la mentira que uno iba a decir, pues uno siempre hablaba mentira, pero uno para sustentar la mentira, para que la mentira sea verdad, entonces uno decía de que, mira, por mi madrecita santísima. Y el otro le decía, que se muera. Y uno decía, ahora mismo, que se muera ahora mismo.
Había otros que eran más sagaz que uno y decían, no, 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 tu mamá no, porque tu mamá no vive contigo, por tu papá. Sí. Yo lo que le decía a los otros, le decía, ¿a quién tu mamá, tu papá? Los otros me decían, no, yo no lo doy. ¿A quién? A mi abuela. Júrame por tu abuela. Que se le parte una pierna ahora mismo. Que donde quiera que esté, caiga. Oye, yo era criminal. Había que jurarme de esa manera. Y los tipos galdeaban, decían, es mentira, tú no estás. Pero uno, para que la verdad se crea, uno tenía que decirlo. No, por mi madrecita, Santín. Entonces, pero por dentro dice, no se mentira. Así está Pedro. Pero toda palabra que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta. Estas palabras no pasan desapercibidas ante los ojos santos de Dios. Este perjuro, este juramento, estas maldiciones no son pasadas por alto. Cuando usted y yo en cualquier situación negamos a Cristo y nos escondemos ante un interés humano por salvar nuestra vida, para que no nos marginen en el grupo. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones en la vecindad, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, que nos escondemos como cristianos? No nos queremos identificar como cristianos para que no nos den de codo, para que no se aparten de nosotros. Eso es lo mismo que está sucediendo aquí con Pedro. Pero ¿sabe por qué el cristiano llega a esta debilidad espiritual cuando llegamos ahí? Y yo he estado ahí. ¿Sabe por qué llegamos? Porque en el Getsemaní no queremos entregar nuestra voluntad a Dios. Porque en el Getsemaní no queremos buscar la ayuda del cielo. Porque en el Getsemaní no queremos escuchar esa palabra, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, en el verso 75, entonces el verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el canto del gallo. Cantó el gallo. Y ahí Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Se cumplió pie a la letra la palabra de Cristo. Saliendo fuera, lloró amargamente. Oh, mis hermanos, por último, ahora veremos a Cristo ante Pilato. En el capítulo 27, en el verso 1 al 31, venida la mañana, porque lo arrestaron en la noche, lo juzgaron esa misma noche el Sanedrín. En la mañana todos los principales sacerdotes, el Sanedrín, el concilio, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Pero no podían matarlo ellos, ni sentenciarlo, porque el imperio romano no le daba esa potestad al Sanedrín. Por lo cual ellos, ¿qué hicieron? Verso 2. Y llevaron atado al Señor, lo ataron, lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, el representante del imperio romano. Ese sí podía dar muerte. En el verso 3 al verso 10, vamos a pasar por alto esta situación, porque estamos delante de Pilato con Jesús, pero Mateo quería narrar qué sucedió con Judas. El diablo llevó a Judas a donde lleva a todos los perdidos, a la muerte y a la condenación eterna. Se suicida Judas. Verso 11. Jesús ante Pilato. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho.
diciendo, ¿cómo este hombre se atreve a quedarse callado ante estas acusaciones que son falsas? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que le suelte? ¿A Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Él lo sabía. Y antes de lo que va a venir ahora, ¿sabe lo que él, Pilato, sabía? Que estaba consciente que él era inocente. Que agarró a Jesús y lo mandó donde Herodes, porque le dijo al Sanedrín, no me traigan ese preso a mí, porque él es de Galilea y quien tiene que juzgarlo es el rey Herodes, que tenía la jurisdicción para Galilea, el reino del norte. Por lo cual, cuando se lo llevan a donde Herodes, Herodes lo interroga y encuentra también que no había ningún tipo de falta para matarlo. Se lo devuelve a Pilato. Cuando se lo devuelve a Pilato, miren lo que sucede. Esto es lo que va a suceder. En el verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó a decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Oye, la mujer de Pilato le está diciendo, oye, ten cuidado, yo me he soñado con ese hombre y todos los sueños es diciéndome que él es justo, que él es verdadero, él es justo. Ten cuidado. Pero por otro lado tiene al Sanedrín. Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador Pilato, le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. A Barrabás, un malvado, un secuestrador, uno que había hecho un grupo para destituir a Herodes, como también al Imperio Romano. Ese Barrabás, asesino. Estos, llamados el Sanedrín, representantes de Dios, mejor pidieron que soltaran al criminal y al ladrón, y no al justo Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hermano, ese lavarse la mano no eximió de culpabilidad a Pilato. Cuando leemos más tarde la Biblia en el libro de los Hechos, como también a Pablo, tanto los apóstoles acusan a Pilato, a Herodes, al Sanedrín y a todo el pueblo judío. Él se lavó la mano de una manera política, pero él estaba consciente que él era justo. Ese miedo, esa cobardía de Pilato fue que lo llevó a no ejercer su autoridad. Y por eso más tarde Pedro dice, Pilato, Herodes, el concilio, los ancianos son culpables. Entonces, verso 26, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, oigan lo que hace este Pilato, lo azota sabiendo que era justo y lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, se reunieron alrededor de él una compañía de soldados, más de 50 soldados alrededor de Cristo. ¿Qué estaban haciendo con Cristo? Verso 28, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata para burlarse. Como él se hacía rey, le pusieron un manto y le pusieron sobre su cabeza una corona, pero tejida de espinas, hermano. Y la palabra le pusieron en el griego es, le incrustaron, es decir,
que la espina, la corona, la agarraron y las puyas se metían en el cráneo de Jesús. No era puesta por arriba, sino que se la apretaron para que se quedara fija. Eso hicieron con nuestro Señor Jesucristo. No solamente le pusieron una corona de espina, le pusieron una caña, una vara en sus manos, e hincados todos de rodillas, comenzaron a burlarse. ¡Oh, salve el rey de los judíos! Burlándose. Y comenzaron a escupirle, lo escupieron. Después tomaron la vara y le golpearon en la cabeza por encima de la corona, le daban duro en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para ser crucificado. Oh, hermanos míos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Padre? ¿Dónde están los ángeles que le acompañaron en el desierto cuando estaba ayunando? ¿Dónde están los ángeles que una profecía dice de Jesús? A sus ángeles mandará cerca de ti que tu pie no resbale. ¿Dónde están los ángeles que le ayudaron en el Getsemaní? Ahora al Señor de señores, al Rey de reyes, lo escupen, lo injurian, lo blasfeman, se burlan, lo azotan, lo torturan. ¿Dónde está el cielo? Se ha cerrado el cielo y ha abandonado a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque desde el Getsemaní Cristo decidió hacerse pecado por nosotros. Porque desde que Él salió del Getsemaní, salió solamente con un solo propósito. Voy a la cruz a cargar con los pecados de Rolando. Ese malvado, injusto, mentiroso, ese hipócrita, engañador, voy a cargar con todos sus pecados. Voy a morir en la cruz del Calvario por él. Y yo sé a lo que me voy a someter. Los cielos se van a cerrar. El Padre me va a abandonar. No voy a poder hacerme ni afianzarme de mis virtudes divinas. No voy a tener a mi lado mi esencia. Voy a abandonarlo todo para hacerme solamente hombre y sufrir por ellos. Yo me imagino al Señor recibiendo que estos malvados soldados le escupieran su rostro y Él aguantar todo esto porque solamente tenía en su mirada salvar a una iglesia, salvarte a ti, salvarme a mí. ¿Y de qué manera nosotros nos comportamos con Cristo? Ante este sacrificio, ante este martirio, ante esta tortura, ¿qué tú y yo hacemos? Quiero terminar con esto. Que todos estos eventos que hemos visto, que en todos estos eventos el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para tener una íntima relación con Jesús, para entender el sacrificio de Cristo, para llegar a entender qué significó el hecho de Cristo salir a la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? ¿Qué me enseña eso a mí? ¿Qué debo yo hacer ahora? Oh, hermanos, hermanas, si el Espíritu Santo nos lleva a interpretar el sacrificio de Cristo de una manera espiritual, nuestra vida será una vida mejor que antes. Estaremos más prestos a servir al Señor. Estaremos más dedicados a honrarle, a glorificarle, a darle lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él se desprendió de su gloria, no se aferró a ser a Dios, sino que vino y cargó mis pecados, sufrió mis culpas,
sufrió el castigo mío. El Padre lo abandonó totalmente. Los ángeles se apartaron por mí. Ahora la vida que yo debo de llevar es una vida para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a salir hoy de aquí pensando mejor de lo que es nuestra relación con Jesucristo. Todos estos eventos tienen una enseñanza central. Y la enseñanza es: preparémonos espiritualmente para las cosas a las cuales vamos a enfrentar. Preparémonos, porque a través de muchos sufrimientos vamos a entrar a la gloria del Señor. A través de muchos sufrimientos vamos a entrar. Hermanos, que Dios nos bendiga.